Salmos. En el libro de los Salmos, el Salmo 26. Amén. Vamos a leer el texto áureo nada más de esta tarde, que son los primeros 2 versículos. Amén. Y dice la palabra del Señor: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Padre. Señor, por tu consejo y por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque siempre nos hablas y siempre eres propicio a nuestra alma, Señor. Háblanos en esta tarde y que una vez más, Señor, tu consejo pueda ser recibido por nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Ahora sí vamos a leer todo el Salmo. Dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu alma, de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Y el tema para esta tarde es: escudriñame, Señor. Amén. Así como lo dice la alabanza, escudriñame, Señor. Y se basa en los primeros 2 versículos del Salmo 26. Ahora, qué fácil es tratar de probar las cosas o a las personas. Amén. Y quiero iniciar con una historia un poco graciosa, pero que es real. Cuando yo tenía como 3 o 4 años, hasta los 5 años, mis padres me compraban juguetes. Pero la normalidad es que un niño tome los juguetes y comience a jugar con ellos. En mi caso era un poco extraño porque yo tomaba los juguetes y quería saber qué había dentro de ellos. Y poco a poco el comprar de juguetes a mí fue menguando hasta que ya no más. Amén. Porque cada juguete era curiosidad. Quería, por decir nombres, tenía mis soldaditos G.I. Joe, por ejemplo. Entonces esos venían con unos hules y con unos tornillitos. Y los pobres no duraban ni una tarde o ni una mañana, dependiendo en qué hora hayan sido entregados. Igual esos carros que a veces hacían ruidos y que se movían ellos solos y daban vueltas. Yo quería saber si ellos tenían la posibilidad de nadar y los metía en un lavadero y efectivamente nadaban, pero después ya no me funcionaban. Entonces quería saber por qué no funcionaban, los desarmaba. Y así ese es un ejemplo de cómo no se deben probar las cosas. Amén. Cuando queremos asegurarnos que algo funcione bien, por ejemplo un carro, si usted anda buscando un carro,
a menos que donde lo esté comprando usted tenga confianza de que lo que le están entregando está bien, pero si no, usted toma el carro y lo lleva a un lugar a que se lo revisen y que le den un diagnóstico. Amén. Antes de comprarlo, ¿verdad? No después de comprarlo. Después de comprarlo ya es problema suyo. Amén. Igual con una computadora. Compramos una computadora, comenzamos a ver sus características, su capacidad y comenzamos a ver qué tanto le cabe a esa computadora. Comenzamos a instalarle cosas innecesarias, la computadora está ahí y la hemos saturado tanto de cosas que decimos esta computadora no sirve, etcétera. O un teléfono, el último ejemplo. Queremos un teléfono que vuele, que sea rápido, que las imágenes, que la cámara. Y los que ya pasamos de los 30 años, el teléfono lo ocupamos únicamente para hablar. O sea, de nada nos sirve tanta tecnología. Y los que tienen menos de 30 años, pues ellos sí revientan el teléfono hasta que ya está morado de la pantalla, que ya no se ve nada. Amén. Esas son formas de probar las cosas. Ahora, cuando queremos probar a las personas, cuando queremos comprobar que alguien está haciendo bien las cosas, entonces si queremos comprobar que alguien está haciendo bien las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Redundando un poco, hacerle pruebas y someterlo a ciertas actividades para ver si lo enseñado ha sido aprendido, y no solo aprendido, sino comprendido. Porque yo puedo aprender algo en esta tarde. Puedo aprender que si camino 10 pasos, puedo rebajar o puedo quemar 20 calorías. Entonces, eso lo aprendí hoy en la tarde. Pero si yo he comprendido la importancia de eso, sé que entre más camino, más voy a quemar calorías. Entonces, es la diferencia entre aprender y comprender. Amén. Entonces, cuando uno está probando a una persona, le pone actividades para ver o para ir midiendo su rendimiento, a ver si lo que ha aprendido de verdad lo está aplicando. Cuando queremos comprobar o queremos verificar los conocimientos que alguien ha adquirido, entonces, ¿qué hacemos? Pasamos un examen, ¿verdad? No solo se dejan tareas, pasamos un examen para ver si la persona realmente por lo menos ha estudiado para algo. Amén. Y es bueno cuando nosotros nos dedicamos a probar las cosas y cuando tenemos los mecanismos para poder identificar fallas o para poder identificar aquellas cosas que hay que reforzar en una persona o aquellas cosas que hay que arreglar en una cosa. Amén. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que debemos ser sometidos a una prueba para ver qué o para ver quiénes somos? Ahí sí es distinto el panorama, ¿verdad? Ahí sí ya dejamos un poco el garbo que iniciamos a hablar, entonces ya la voz se nos vuelve un poco pausada, un poco suave, porque es diferente. Seguramente, y sin temor a equivocarme, hoy en este momento, si a alguno de nosotros o a la mayoría, el Señor nos pasara un test para ver cómo está nuestro interior, seguramente algunos saldríamos reprobados, si no todos, ¿verdad? Y en ciertos niveles, no saldríamos reprobados en todo, pero sí en algunas cosas. Y me llamaba la atención los 2 primeros versículos de este salmo, porque allí David le está pidiendo a Dios que lo examine. Y es algo duro, porque ¿quién tiene la valentía o quién tiene la suficiente certeza, solvencia, moral para venir delante de Dios y pedirle: Señor, júzgame, escudriñame, examíname? Amén. Entonces, ¿qué hacía o qué hizo que David hablara de esta forma en este salmo? Porque algo tuvo que haber pasado en la vida de David. Usted ya conoce
ya ha tenido un estudio casi de 6 años de la vida de David, y un estudio que ya lleva muchos años, no sé si son 4 o 5, del Salmo 119. Y usted conoce la vida del salmista a la perfección. Entonces, ¿cómo es que este hombre podía decir que ha andado en integridad? Y le hago la pregunta a usted que conoce la vida de David, porque usted sabe que la vida de David no fue perfecta. Pero aquí en este salmo está hablando de que él ha sido íntegro. Amén. Ya vamos a comprender por qué este hombre de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, pudo hablar de esa forma. ¿Qué era la integridad para David? ¿Era un simple concepto? ¿Era una palabra que era visible a los hombres? ¿Era una forma de comportarse correctamente en ciertos momentos? ¿O qué era la integridad para David? Fíjese que David no quiere dar a entender que en él no hay pecado. De ninguna forma no es lo que este siervo de Dios nos quiere dar a entender. Él no está diciendo, estoy limpio de pecado, así que háganme las pruebas que quiera. Así como ponen en los anuncios, ¿verdad? Carro tal, a toda prueba. Así, pero no es esa la actitud de David, sino que él tenía, lo que él nos trata de decir en este salmo, es que esa seguridad que él tenía era porque él tenía una relación firme con Dios. No era otra cosa. Ahora bien, nosotros entendemos qué es la integridad o qué es ser íntegro delante de Dios o para Dios. ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios, júzgame? Y después de haberle dicho júzgame, estar confiado. ¿Cómo era la relación de David con Dios para poder hablar de esta forma? Amén. David estaba seguro que estaba limpio delante del Señor y que su vida era agradable a Él. ¿Y en qué radicaba esa integridad de la cual hablaba David? Fíjese que en esos 2 primeros versículos hay palabras claves, y en cada una de sus palabras, en sus orígenes, en sus significados y en lo que va llevando una secuencia y una aplicación en ese versículo, el Señor nos muestra grandes cosas, como por ejemplo en la palabra júzgame, en la palabra integridad, en la palabra confiado, en la palabra escudriñame, pruébame, examina, en la palabra pensamientos y en la palabra corazón. Que este hombre de Dios conocía perfectamente sus significados y por eso hablaba así al Señor. Amén. El versículo 1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Y yo me atreví a leer 2 versiones que se las quiero compartir también. En la Nueva Versión Internacional dice, hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable, en el Señor confío sin titubear. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Amén. Entonces vemos en primer lugar que David solicita que el Señor emita una sentencia hacia él cuando David dice, júzgame. Y qué valor de este hombre y qué, como por ahí alguien decía, y qué solvencia para poderle pedir a Dios eso. Encontrarse en un momento, el contexto de este salmo es una persecución hacia David. El contexto de este salmo es un momento en que David está pidiéndole a Dios, Señor, guárdame y recuerda que yo no me he juntado con los malos. En resumen, eso es lo que dice en medio de este salmo.
Señor, recuérdate que yo aborrezco la maldad. Entonces David solicita justicia y solicita auxilio del Señor. Pero para pedir el auxilio del Señor, primero él se presenta y le dice al Señor: por favor, pésame, escudriñame. Y en lo que se estaba preparando este pequeño mensaje, yo me imaginaba el hecho del sacrificio de los animales que se hacía en el tabernáculo, y que los animales que tenían que ser presentados para ese sacrificio debían cumplir muchas cosas. El animal como tal debía tener varias características y no debía tener algunos defectos que la palabra menciona. Entonces, al momento que este animal es presentado y que es sacrificado y que se conoce todo lo que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote en el acto de presentar este sacrificio a Dios, encuentro que una de esas actividades o uno de esos actos es abrir al animal en su cuerpo y limpiar sus entrañas. Pero antes de limpiarlas, verificar que nada en su interior tenga defecto. Y eso es muy importante, porque ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Dios en nuestro interior? Nos presentamos con confianza de que si el Señor puede ver nuestro interior, Él va a encontrar algo agradable. O estamos con temor porque sabemos que alguna cosa en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestras emociones no le son agradables a Dios. Amén. David pedía a Dios: ven aquí en este momento y por favor júzgame y emite un juicio. Amén. Esto implica que David tenía que ser examinado por Dios. Y por eso en la introducción yo le mencionaba: si el Señor pasara un test a nuestra vida, un test espiritual, del tópico que sea, ¿tendremos nosotros la confianza de tomarlo y que el Señor comience a hacer sus pruebas de cómo andamos? Fíjese que David no tenía temor a ser examinado por Dios. ¿Será que David tenía una conciencia tranquila? Amén, ¿verdad? Tenía confianza delante de Dios y sabía que el juicio, independientemente cuál fuera, el Señor también tenía una provisión. Ya se lo voy a explicar. ¿Cómo está nuestra conciencia y nuestra moral espiritual ante Dios? ¿Cómo está? ¿Qué hacemos nosotros por agradar a Dios? Pues muchas veces nosotros confundimos esto que se llama cristianismo, relación con Dios. Lo confundimos y con nuestros actos muchas veces lo transformamos en un fariseísmo. En otros casos lo transformamos en liberalidad, sería libertinaje. Entonces confundimos la libertad, la sana libertad que Dios nos ha dado, la convertimos en libertinaje. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con la parte bonita, ¿verdad? De que el Señor perdona nuestros pecados y ya todos somos limpios, podemos disfrutar de la salvación, etcétera. Solo con esa parte. Pero la parte que dice, pero tu vida tiene que ser agradable, esa parte como que no la procesa nuestro ser y la desecha. O si la procesa y la entiende, la hace a un lado rápido. Amén. Entonces, aquí vemos que David tenía una conciencia tranquila. Y cuando David dice en el versículo 1, en mi integridad, David estaba afirmando que él es un hombre completo delante de Dios. ¿Completo en qué sentido? En que es recto. Eso le está diciendo David a Dios en este momento. Entonces viene la interrogante nuevamente. Usted conoce la vida de David, amén.
¿O no la conoce? Amén. Conoce la vida de David. Conoce sus victorias y conoce sus derrotas. Conoce sus virtudes y sus debilidades. Conoce su fortaleza espiritual, pero también conoce su debilidad espiritual. Entonces yo lo quiero llevar al lado de la debilidad, al lado de todo lo malo que le pasó a este siervo y que quedó en la palabra para enseñanza de nosotros. Si este hombre también tenía cosas malas, ¿cómo es que podía hablar de integridad? Y eso a cualquiera lo confronta, porque estaba meditando en la oración del pastor, cuando decía que cómo es posible que los que más te amamos somos los que más te fallamos. Y es una gran verdad. Es decir, ¿cuántos aman a Dios? ¿O cuántos decimos que amamos a Dios? Quiero ver, 1, 2, 3, 4. Ay, sí, ¿verdad? Amén. Todos amamos a Dios y se lo demostramos de la forma que mejor nos salga. Amén. Pero dejando a un lado ese hecho, ese amor, ese afecto hacia Dios, pero ¿qué hacemos nosotros realmente para demostrar ese amor? Entonces, David está hablando de integridad. Y David, quizás la mejor de las virtudes o una de las virtudes que más lo destacaban a él, era que él tenía la confianza como para acercarse a Dios y poder arreglar su vida y poder ponerse a cuentas con Dios y poder estar siempre en el estrado donde Dios lo había puesto a él. Amén. Entonces, David afirma, cuando dice en mi integridad, David está afirmando que ha sido perfecto en sus caminos. Y la pregunta es, ¿usted, su camino y yo, mi camino, serán perfectos delante de Dios? En Isaías hay un versículo, no recuerdo la cita, creo que es Isaías 55 algo, cuando dice que los pensamientos de Dios no son como los de ustedes. Dios dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, porque mis pensamientos son, en resumen es que los pensamientos de Dios son superiores a los de nosotros. Entonces, si los pensamientos de Dios son superiores a los de nosotros, entonces ahí entendemos de que lo que pensamos y lo que hacemos no es perfecto. Entonces, ¿cómo un hombre como David podía decir que él andaba en sus caminos en perfección? Hasta el momento solo son interrogantes, hermano, que usted vaya pensando y espero que el Señor pueda revelarnos algo en esta noche. Amén. 55:8. Amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el siguiente versículo, el 9, ¿qué dice? Ahí está, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Definitivamente ahí le está hablando a un pueblo necesitado de ordenar su camino. Ahora bien, David, ¿cómo podía hablar de esto de esa forma? Fíjese que esta palabra integridad que utiliza David, dentro de todos los significados que pueda tener esta palabra en su origen hebreo, integridad, me topé con algo bien curioso, que uno de esos significados de esta palabra tiene un agregado, y ese significado lo lleva a uno a la palabra tumim, Tummim, el cual era uno de los sobrenombres de los objetos que se hallaban en el pectoral del sumo sacerdote como emblema de verdad completa. Por eso es que David podía hablar así, porque conocía la verdad,
No era por otra cosa. No era que el hombre había caminado en un camino de perfección. No era que el hombre estaba limpio por completo. No era que el hombre no tenía malos pensamientos. Y cuando digo hombre es para recortar, hombre de Dios. Amén. David. No era que David era un santo y desde que despertaba, él era una lumbrera. Él era blanco, él era solo las alas, le hacían falta. No, David no era así. David se refugiaba en la palabra, en que conocía la palabra y que la palabra, la verdad que él conocía era completa. Fíjese que por eso David podía decir en mi integridad, porque estaba y conocía la verdad del Señor, la cual es su palabra, así como lo dice Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, David sabía, conocía la palabra de Dios y sobre todo conocía la presencia, conocía a Dios. No solo conocía al Dios, conocía a Dios. Tenía comunión con el Padre. Imagínese usted al pequeño David cuidando allá ovejas, olvidado. Seguramente descuidado por su familia, no lo sé. Probablemente sí. Y aquel David, ese jovencito, ese niño, la edad que haya tenido, allá pastoreando ovejas, luchando contra el león, luchando contra el oso, arrebatando de las fauces del oso y del león a las ovejas. Y en ese momento de que el pastor, este pequeño pastor, cuidando a sus ovejas, cuidando a las ovejas, pudo encontrar la presencia, la comunión y sobre todo esa verdad de la que en este momento estamos hablando. Porque David sabía en quién confiar. David sabía en quién había confiado. Lo que le mencionaba hace un momento, David conocía a Dios y tenía comunión con Él. Qué confianza la de David. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios era su juez y por tanto podía emitir un juicio, déjeme utilizar esta palabra, contra él. David lo sabía. David sabía seguramente que si Dios medía a David con la ley, David iba a estar eliminado, seguramente. Porque así era la ley. La ley era dura. Amén. La ley era para que se tomara el consejo y para que se obedeciera. Pero mire qué bendición, porque David también sabía que Dios era su abogado defensor. Así que imagínense el rol que toma Dios en diferentes momentos cuando llega a nuestras vidas. Muchas veces es necesaria la vara a nuestras vidas. Muchas veces es necesario ocupar el cayado para hacernos regresar. Y no ha de ser cómodo que lo agarren a uno del cuello, ¿verdad? Y que lo halen para que uno regrese. No ha de ser cómodo que le quiebren las patitas a esa oveja. No ha de ser agradable. Pero la sanidad que viene después, la sanidad que trae ese pastor, así como hace la herida, también trae el bálsamo, trae el vino, trae ese aceite que cura y que trae consuelo a nuestras vidas. Amén. Por eso es que David podía hablar de esa forma. Amén. Dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. David sabía perfectamente esto,
que seguramente al pasarle la regla a ese hombre no iba a darle altura, no iba a darle estatura. Pero por otro lado, conoció a aquel Dios que desborda en gracia y en misericordia para las vidas de aquellos que le buscan verdaderamente. Amén. Y al final de este versículo 1 comprendemos por qué David podía exclamar: he confiado a sí mismo en Jehová. ¿Por qué? Porque después de haber sido medido, y seguramente el resultado no ha sido bueno, también recibe el consuelo, recibe el perdón y recibe, como le dije hace un momento, que el Señor lo vuelva a poner en el estrado, en su lugar, donde Dios lo quiere tener. Entonces, el Salmo 94, 22 nos deja más claro esto, porque dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de confianza. El mismo Dios que nos puede pedir cuentas a nosotros, el mismo Dios que nos puede juzgar, es el mismo Dios que nos da su auxilio y es el mismo Dios en el cual nos podemos refugiar. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿a dónde va a encontrar otro Dios igual o mejor que este? En ningún lugar. Amén. Proverbios 3:26 dice: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Sea cual sea el caminar de los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que se quebrantan y se conmueven porque, volvemos a lo mismo de la oración, ¿cómo es que te amo tanto y te fallo tanto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que te amo tanto, te fallo tanto y no me eliminas? ¿Cómo es que no me eliminas, no me destruyes? ¿Cómo es que no me desechas? ¿Cómo es que después de tanta cosa, después de tanto tiempo, aún sigo aquí en tus caminos? ¿Y cómo funciona esa lógica, si le pudiéramos llamar así, esa lógica espiritual de nuestro Dios? Incomprensible, ¿verdad? Amén. Vamos al versículo 2. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y esta es la parte un poco complicada, porque si bien es cierto, David sabía que al pedirle esto a Dios, el Señor le iba a ser propicio. El segundo versículo nos habla de un proceso. Y fíjense que en la Nueva Versión Internacional también dice, lo voy a leer con los signos que aparecen. El Salmo 26:2. Amén. Dice: examíname, Señor. Y exclama David: ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Y en la otra versión dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Por eso yo le decía al principio, ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo está esta cosa que se llama mente? ¿Cómo está eso que le llamamos corazón? Esos sentimientos, esos pensamientos y esas emociones. Podemos tener la valentía y la seguridad de poderle decir, así como dice en esta versión: interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Fíjese que escudriñame, esta palabra en su origen y en todo su significado encontré algo, y ahí aparecía la palabra ablementear. Como alguien que no lee y que no conoce los significados de las palabras, comencé a buscar qué era eso.
y encontré algo, y esto hablementear está relacionado con los metales, amén. Pero más que con los metales está relacionado a las pruebas que se hacen a los metales para fundirlos, amén. Entonces, volviendo a la versión Reina Valera del versículo 2, cuando dice escudriñame, entonces ahí David está diciendo: Señor, prepara todo esto de tal forma que si yo soy sometido a una prueba, yo pueda salir aprobado. Y el sentido de esta palabra en ese momento es que seguramente, así como el metal, que hay que fundirlo para conocer la calidad y para sacar todas las impurezas del metal, luego el metal es formado, se le da la forma para el uso que se le vaya a dar, y luego se perfecciona la obra. Pero fíjese que me llamaba la atención que en este tiempo, en el tiempo de David, todo en los tiempos bíblicos, cuando el metal no funcionaba, cuando el metal no era bueno, cuando el metal no pasaba las pruebas, ¿sabe qué pasaba con ese metal? Era desechado. Amén. Entonces, ¿cómo David podía tener esa confianza de decirle a Dios, escudriñame, y estar confiado en que no iba a ser desechado? Por lo mismo que tocábamos hace un momento, porque él conocía la palabra, vivía en la palabra de verdad y conocía la misericordia de Dios. Fíjese que acá quiero ver si podemos ver Deuteronomio 8 en el versículo 2. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y más adelante hay más versículos muy preciosos. Imagino que si David podía tener esta confianza de pedirle al Señor, escudriñame, era porque conocía esta porción. Al pueblo de Israel se le había sometido, bueno, él se autocolocó en un desierto que duró 40 años. Pero vea esto, David quizás se pudo imaginar los hechos que le ocurrieron a Israel y pudo haber dicho: bueno, Israel fue sometido a estos 40 años en el desierto, 40 años de prueba, 40 años de estar en dificultades, y lo peor de todo, 40 años dando vueltas. Y seguramente David pudo ver el otro matiz, porque los matices de Dios son perfectos. Todas las líneas que Dios toma para que nosotros podamos acercarnos a Él, y esas cuerdas de amor son perfectas. Entonces David pudo ver eso, pero también David pudo ver en paralelo, bueno, ellos estaban en el desierto, pero tenían la roca, tenían la nube, tenían la columna de fuego, sus vestidos no se gastaron, sus sandalias tampoco, su pie no se inflamó, tuvieron hijos, entraron a una tierra la cual Dios les había provisto. Entonces él podía ver a un Dios perfecto en todo lo que hacía, perfecto en el trato, pero también perfecto en la provisión. Que el trato y la provisión, uno no sobresalió sobre el otro, sino que en un equilibrio perfecto de Dios, la obra de Dios en el pueblo de Israel en ese momento se logró. ¿Cuál era el objetivo en ese entonces? Que Israel entrara a la tierra prometida. Amén. Entonces David podía ver eso y podía decir: escudriñame. Y luego en la palabra, cuando dice examina, acá, volviendo a la misma definición de escudriñame, acá David sabe que si un metal no pasa las pruebas, entonces es desechado. Primero el metal se funde y luego es refinado. Y luego que es refinado, el escultor u orfebre hace la obra
que quiere. Entonces David conocía muy bien este proceso de pasar por el calor extremo, de ser refinado, y conociendo un poco, tratando de investigar eso, cómo es el tratamiento de los metales. Al hablar de refinado es que al metal se le tiene que pasar por procesos fuertes para que su superficie o para que visualmente ese metal se vea sin ninguna imperfección. Y después que el metal no tiene ninguna imperfección, entonces ahí el escultor o el orfebre hace la obra que él quiere. Ahora dejemos a un lado el metal y vayámonos a algo más parecido a nosotros, el barro. Sabemos que Dios es el alfarero. Y a diferencia, yo creo que esto David lo sabía también, a diferencia del escultor o el orfebre, el alfarero, si su obra se le echa a perder, bueno, trata de ver cómo puede salvar esa obra que él está haciendo. Y después de haberla salvado y después de haberla puesto en el horno, si el barro todavía tiene imperfecciones, usted ya lo sabe, ¿verdad? Esa obra es quebrada y es vuelta a hacer. Y así es Dios con nuestra vida. Fíjese que el Señor en ningún momento nos va a desechar. Pero algo hay que tomar aquí en cuenta que es muy importante, que debemos constantemente buscar a Dios y sobre todo buscar que Él limpie nuestro interior y que nuestro interior le agrade. Fíjese que cuando David le dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, David le está diciendo, examina mis entrañas, examina mi ser, ve qué es lo que hay en él. Comiénzalo a ver, ve si no tengo un órgano defectuoso, ve si no tengo algo raro dentro de mí, ve si no en mi interior hay algo que me está haciendo morir, muerte espiritual. Ve si mi interior, así como tú lo formaste desde un inicio, espiritualmente hablando, al momento de nuestra conversión a Dios, si ese momento en que me acerqué a ti y tú me recibiste, velo ahora y ve si está igual, con ese mismo gozo, con esa misma disposición, con esa misma frescura al respirar. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor llegó a su vida? Fíjense que yo estaba pequeño, por lo cual no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero tenía una edad y el Señor llega a mi vida y yo le reconocí como mi Salvador. Y recuerdo que todo cambia, es decir, los días son bellos, los cielos son más azules. Es que es cierto, es una frescura, el Señor trae y hace las cosas nuevas. Pero pasa después eso, el primer amor, y uno como joven se desvía, se aparta del camino, se está congregando aquí, en mi caso, se está congregando aquí ese muchacho, todo mal encarado, vestido de una forma pésima y peinado, mire, mejor si usted no me conoció pequeñito, no se perdió de nada bueno. No hay foto, las fotos ya no existen tampoco. ¿Cuál es el punto de esto? Que el Señor en su misericordia pues permite cosas en la vida de uno y uno vuelve a reconocer al Señor como su Salvador. Allá como en una segunda fila de primera, segunda, en la segunda silla, alguien una vez hizo un llamado a la reconciliación y ahí estaba él todo mal vestido, con el uniforme, la camisa de fuera, de un desastre, pero
reconciliándose con el Señor, 1998. Pero 1998 pasa otra vez el tiempo y otra vez, ¿verdad? Como que el reconcilio solo fue una emoción y ya. 1999 sucede algo en la vida de este que le está hablando y por ahí, por el 24 de noviembre del 99, en la sala de la casa, el Señor toca mi corazón y me hace volverlo a confesar, y esta vez con convicción, esta vez con conocimiento. Y justamente lo que yo le decía, ese fue, creo que fue un jueves o martes, no recuerdo. Fue un día después de haber venido al culto y estaba pensando en muchas cosas, en todo lo que había sido. Le estoy hablando que tenía 17 años, entonces en todo lo que había sido en toda mi vida de 17 años estaba pensando, y que no iba para ningún lado, hermano. Es decir, todo el tiempo congregándome acá, con unas actitudes equivocadas, con una forma de sentarme irreverente no solo a Dios, sino al pastor o a quien predicara. En el momento de la alabanza sin aplaudir, con una cara de alegría, no, con una cara de piedra, pero de piedra de esa de cascajo, y sin ninguna intención de querer acercarme a Dios. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque tuvo que venir esa parte que se llama refinar a mi vida, y no fue sencilla, y no crea que la acepté a la primera, no. También fue un estira y encoge, y el Señor, así como los pescaditos, ¿verdad?, que quieren y se están moviendo y quieren volver al agua y no se dejan agarrar por el pescador. Pero el pescador lo que hace es que, bueno, a este pescadito rebelde le vamos a tener que dar un martillazo en la cabeza para que se esté quieto. Y así fue. Y ahí el Señor comenzó a hacer varias cosas en mi vida, de lo cual estoy muy agradecido y siempre le voy a dar las gracias a Él. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué le conté esto? No es para que usted me juzgue, ni para que usted diga, wow, el Señor hizo la obra y vea. No, porque el Señor no ha terminado la obra ni en mí, ni en usted. El Señor la va a perfeccionar. Amén. Así es. El Señor, cuando comienza algo, lo perfecciona. Amén. ¿Qué de todo esto? ¿Y por qué le robé 5 minutos al Señor de su tiempo? Y hablé un poco de lo que a mí me pasó. Porque en ese momento el Señor debe permitir ciertas cosas en la vida. Entonces debe decir, voy a cambiar tu interior, voy a cambiar tus pensamientos, voy a cambiar tus sentimientos, voy a cambiar tu voluntad. Y sobre todo, lo que más te elimina, generalmente, voy a cambiar tu intelecto. Y cuando le hablo de intelecto no le estoy hablando de inteligencia, le estoy hablando de lo que su mente le quiere hacer pensar a usted acerca de Dios y acerca de su vida. Y de que por qué usted o yo muchas veces no hemos podido avanzar, porque estamos sembrados como una planta en una condición de la cual el Señor ya no queremos, ya no quiere que estemos. Amén. Y después viene la otra parte, cuando el Señor ya ha cambiado todo nuestro corazón, ya ha cambiado nuestra mente. Entonces ya viene la siguiente parte. Señor, examíname ahora, si hoy en este tiempo, después de todo lo que ha pasado, si tengo cordura. Con C, ¿verdad? C, cordura. Amén.
Examíname hoy, Señor, si tengo entendimiento. Y lo más duro, examíname hoy, Señor, y comprueba si yo he aprendido sabiduría. Así que, hermanos, por eso el tema o el título, escudriñame, Señor, no es una petición solo para que el Señor vea nuestro interior y limpie nuestros pecados, sino que es una petición y a la vez una demostración de confianza de que el Espíritu de Dios hoy mora en nosotros, y de que usted sepa también de que si usted se acerca con esta misma actitud, así como la hizo este hombre de Dios, David, imagínese cómo conocía perfectamente a Dios. ¿O cree usted que la ley no nos elimina a nosotros? ¿Usted no cree que la ley nos destruye? ¿Quién es intachable? ¿Quién es íntegro? Pero vemos aquí a un hombre que él decía que era íntegro, porque ya había pasado por todo esto. Él podía acercarse a su padre y decirle: papito, estoy al 50% y quiero estar en el 100%. Buen Dios, qué bueno eres con aquellos que te buscamos con todo nuestro corazón y que no tememos presentarnos delante de ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios justo y que no podemos escapar de tu conocimiento, ni tampoco podemos escapar de tu ley. No podemos ni siquiera escapar de tus ojos, porque en todo lugar estás, todo lo oyes, todo lo sabes. Pero este no fue el origen en que tu siervo fue la razón de acercarse a ti. No era porque tú lo sabes todo, Señor, sino porque Él te amaba, Él te conocía. Y es por eso que este siervo fue íntegro, porque delante de ti no escondía nada ni se justificaba en nada. Su integridad lo llevó a tener un corazón dispuesto para poder ser juzgado. Y si Dios lo condenaba, estaba dispuesto a pagar el precio. Esto es lo que hace a un hombre íntegro. Esto es lo que le hace a usted, mujer, ser íntegra. El estar dispuesta a pagar el precio. ¿Quién más nos puede limpiar? ¿Quién más puede escudriñar nuestro corazón? Cuando usted se expone delante de Dios es porque quiere ser mejor. Y sabe lo maravilloso, que Dios lo sabe. Que usted se expone a su luz porque quiere ser mejor. Usted se expone a sus manos porque desea ser moldeado por Él. Y Él lo sabe. ¿Cómo desechará Dios un corazón que está dispuesto a ser moldeado?
Dios se deleita en encontrar hombres íntegros, que no se justifican, que no se esconden, sino que se exponen. Como el animal que iba a ser sacrificado, tenía que ser expuesto en lo más profundo de sus entrañas. Y es por eso que había que lavarle aún los intestinos, porque el sacerdote tenía que abrirlo completamente y exponerlo a la luz. Así David le decía al Señor: yo me expongo delante de ti, Señor, escudriñame, y todo lo que no te agrade, límpialo. Todo lo que no te agrade, estírpalo, Señor. Eso lo llevaba a David a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted y yo no somos la excepción. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Porque en lugar de alejarnos, nos acerca a ti. Porque esto nos da confianza, Señor, que es para nuestro bien. Esto nos muestra que es necesario para nuestras vidas. Por eso, el quebranto durará una noche, pero el beneficio toda la vida. Tenía razón Pablo cuando decía que los sufrimientos del presente no se comparan a las glorias venideras. La paz del perdón es inexplicable. Por eso David podía venir delante de Dios y ser escudriñado. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Escudriñame. Escudriñame, Señor, y examíname. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
examina todo en mí. Andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, voy a ti. Y me entrego, Señor, voy a ti. Gracias, gracias, Padre, por el hermoso privilegio que nos concedes de conocer tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor.